¿Qué voleo? ¿Cómo está la vaina, hermano? Hoy es 11 de enero del 2025 y son las 7:10 de la noche. Hay que ver si nos ponemos en contexto para ver dónde estamos hoy. Lo primero es ver la película en los Estados Unidos, ver cómo está el juego en Europa, para después aterrizar a ver cómo jugamos nosotros. En los Estados Unidos ayer tuvimos la noticia, la grata noticia, que el colombiano infeliz del juez Juan Merchan de Nueva York finalmente dio una sentencia sin sentencia, es decir, un chorro de babas. Un juicio, una burla, una ofensa al catire, no le permitió la defensa, además le clavó una restricción de que no podía hablar, no pudo promover testigos, no pudo promover pruebas, mandaron a callarle la jeta a los abogados del catire. Todo un atropello para llegar al final este infeliz rata a decir que no había ninguna sentencia. Es decir, que lo único que iba a hacer era que iba a quedar como un convicto y confeso en el delito de falsificación de asiento contable, pero no tiene ningún tipo de castigo y le desea suerte en el ejercicio de la segunda presidencia. Qué triple hijueputa este juez malparido para dejarlo liso. Pero allí no queda la novela. Hay que recordar que la razón por la cual le presentan 34 cargos de un asiento contable es porque resulta que varias veces que se hizo el asiento en los libros tenían papel carbón, y entonces como el asiento contable quedó 35 veces colocado en diferentes libros, entonces lo tomaron como 35 delitos cuando es un solo cheque para pagarle a una artista de esas de serie de telenovela y sobre todo de narración de partidos de fútbol por micrófono abierto. Pero más allá de eso, del pago a la señora Stormy, la otra noticia que es interesante es que esta semana el infeliz de Marquitos, el dueño del Carelibro y el WhatsApp, el bicho reconoció que durante el gobierno del viejo Dormilón y finalizando el gobierno del catire, las tres letras, las dos corporaciones y la Casa Blanca luego con el viejito Dormilón les caían a gritos para que censuraran los argumentos que no le gustaba a la Casa Blanca o al gobierno o a las tres letras, y que el señor Zuckerberg se prestó para esa vaina y que para eso está eliminando lo que llaman los chequeadores de verdades, los fact checkers, está eliminando esa contratación y está realizando la práctica que hace el señor Elon Musk en Twitter, donde colocan las notas marginales de la comunidad. Es decir, usted puede escribir algo, pero si a usted le parece que lo que yo estoy diciendo es mentira, usted puede colocar una nota y decir, eso es paja por tal cosa. Y de esa forma no hay que pagar fact checkers, sino que cada quien coloca su opinión y usted decide leer la noticia, pero además puede leer los desmentidos, pero sin que nadie te censure. Entonces, lo único que está claro es que esta rata de Marquitos, que sale a dar la declaración con Joe Rogan con un reloj de $900,000, haciéndose el toche con el buzo, es decir, con el pullover de la gorrita, entonces sale a decir que va a eliminar esa práctica y además que eliminó la colocación de tampones y modes en los baños de hombres de la Corporación del Carelibro. ¡Ay! Gran vaina. Y además que está eliminando toda la búsqueda de la comunidad LGBTQ con la bandera de los 100,000 colores. Bueno, eso es para mostrar que junto con eso hay un montón de corporaciones que luego del triunfo del catire y de que el señor Musk le pusiera orden a todo ese poco de ratas, se dejaron de las prácticas de la DEI, Diversity, Equity and Inclusion, diversidad, igualdad e inclusión. Es decir, hay que colocar negros y homosexuales en la nómina para poder complacer a las corporaciones como BlackRock. Pues toda esa mierda se acabó. Y casualmente el ejercicio de esa práctica infame es por lo cual vemos que todos esos actores, actrices y productores de Hollywood que votaron el 95% por La Bruja la Mala, por El Pintado de Chicago y por El Viejito Dormilón, estaban invocando el diablo
en la celebración de los Globos de Oro y 48 horas después llegó un incendio y les quemó la casa. Y como ellos votaron por las autoridades de California que le reventaron de regulaciones a las aseguradoras desde hace más de 5 meses dejaron de cubrir con seguros contra incendios. Es decir, que todas esas mansiones de Palisades se las quemaron y se las va a pagar Bambarito, porque no hay plata. Pero para rematar la faena, entonces el supremo candidato para ser el presidente de los demócratas en el 2028, que es la rata de Newsom, quedó pa'l perro, porque le quemaron esa vaina y la razón fue la falta de corrección y revisión en los bosques y limpiar los bosques y además traer el agua de los reservorios acuíferos de California, que en vez de botarlos al mar para mantener un pescadito de mierda que a nadie le importa, pues tenían que haber creado grandes reservorios de agua y canalizado el agua al sur de California donde no llueve. Pero la estupidez de los socialistas y por joderse en la gente, pues los mismos ricos se pusieron la soga con la cual se ahorcaron. Y allí no termina la novela, sino que casualmente en esa búsqueda vimos como las ratas de la Comunidad Europea bloquearon la elección del líder en Rumania. Y ahora viene la elección en Alemania y entonces a la señora de la AfD que dicen que es una nazi y no sé qué vaina. Coño, vale, la señora es lesbiana, vive con su mujer y la tipa nada que ver con ser una nazi. La caraja lo que es una liberal que quiere arreglar su país porque Alemania la tienen destruida con la inmigración ilegal de musulmanes y además con el estado de bienestar donde los alemanes le echan bolas a trabajar para que vengan una cuerda de vagos a recibir todos los beneficios sin trabajar y sin partirse el lomo, que es lo que está pasando en Francia y lo que está pasando en los países europeos y tan pa'l perro. Entonces, como la tenían ninguneada, pues llegó el señor Elon Musk, grabó una entrevista con ella y la bloquearon en todas las televisoras de Alemania, con el pequeño detalle que hoy en día la aplicación Twitter es el medio de información más importante en toda Alemania. Es decir, que si querían joder a Alice, se jodieron, porque les retruqueó. Pero como el catire sigue pa'lante como un tractor sin frenos, ya el primer ministro de Groenlandia dijo que está dispuesto a hablar de la negociación de la posible adquisición de los Estados Unidos de ese territorio de 880,000 kilómetros. Es decir, toda Venezuela sin el cachito de el estado Amazonas. Eso para que usted vea lo que está comprando el catire, pero lo peor es que los señores de Groenlandia están felices de que le lleguen los americanos para defenderlos, para desarrollar su territorio y para hacer plata. Y por otro lado, entonces vemos que el señor Robert Francis Kennedy esta semana comienzan las audiencias para la confirmación como ministro de Sanidad del Catire y aparece una lista con 17,000 doctores que se oponen que este señor sea el ministro de Sanidad. Y Robert Francis, que de huevo tiene lejos y lo dejó por allá en Massachusetts, en la tierra de su papá, el carajo caro y dijo, no me da. Todos esos doctores que se están quejando de mi nominación, vamos a hacerle una auditoría forense de sus finanzas. Y si les logramos demostrar que no le han recibido plata a las farmacéuticas, yo acepto la crítica. Pero si en el fondo lo que son unas perras de las farmacéuticas para llenar de droga a nuestros hijos y a los ciudadanos, por aquello del gran negocio de la farmacéutica para venderles oxicodona y Percocet y todas esas cositas de opiáceos, entonces la cosa va a ser distinta. Así que acá lo que vienen son 15 días a cuchillo hasta que el catire se juramente y mientras entonces observamos que el catire tiene previsto lanzar más de 100 decretos el día que asume el poder. Lo único que nos queda prenderle es una vela o una caja de velones para ver si dentro de esos decretos mete a la rata del bigotón. Porque ese mensaje, cuando el hombre
sale de la supuesta no prestada de atención al juego venezolano, y es su mensaje y el de María Elvira Salazar y el del senador Rick Scott, que salvan que la señora Machado a esta hora no estuviera secuestrada y fuera una rehén y la tuvieran redonda punta coñazos, y que la movida violenta de los republicanos fue lo que hizo que la soltaran, porque de paso la leyenda urbana dice que los policías grabaron al Mion del Furrial dando las órdenes por la línea de radio de los policías, donde primero coordinaba la captura y después violentamente por la radio decía que la soltaran. Luego de esos eventos, entonces, y el infame primer mensaje de la señora, donde mete al Catire en el mismo saco con Petro, con Boric y con todas esas pecuecas, entonces hoy publica un extraordinario mensaje donde dice: presidente Trump, coño, aleluya, por fin la señora se iluminó y entendió que el único que nos va a salvar el culo de Venezuela es la opción que quiera jugar el Catire Trump. Porque la comunidad internacional, todos metidos en un saco, no importan un coño. Porque todos pueden decir es misa, pero en el fondo todas esas naciones están recibiendo plata y haciendo negocio con los banqueros chavistas y con los militares y con sus narcos. Así que no importa. Pero es la opción del Catire Trump la que nos puede salvar, y hay que celebrar que la señora Machado tuvo un rayo de iluminación y le agradeció. Sobre todo taxativamente le dejó dicho que ella está libre gracias a su intervención, y eso es muy importante. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además, si puede, envíe un super chat. A todos se les agradece. Ahora, ¿dónde estamos parados? Luego de haber hecho todo el esfuerzo que se hizo de ir a elecciones, de aceptar la burla del TSJ de Morticia, que ahora la sancionó la Comunidad Europea, pero haber aceptado la decisión de las ratas del CNE, que también están sancionados, de haber aceptado la burla de los militares, donde a la rata de Padrino le metieron $15 millones por su cabeza, y todos los demás atropellos, y a pesar de eso se fue al proceso electoral, se le ganó con sus normas y se demostró con más del 85% de las actas que el señor González tiene los votos gracias al esfuerzo y el liderazgo de la señora Machado. Pues estos tipos se pasaron todo eso por el arco de triunfo, y al día de hoy lo que observamos es que en Venezuela se juramentó un asesino, un narcotraficante, un terrorista y un colombiano que no clasifica para dirigir los destinos de Venezuela. De manera tal que Venezuela es una nación paria, en Venezuela no hay Estado de Derecho, y la gente decente y los ciudadanos que logramos demostrar con votos que esa basura no nos representa, nos toca actuar. ¿Y qué es lo que toca actuar? Lo único que queda es hacer por obligación lo que establece el artículo 333, el artículo 350 y lo que usted quiera de la Constitución, pero básicamente tenemos varias cosas por hacer. La primera, el señor presidente se tiene que juramentar. El señor presidente González Urrutia se puede juramentar debajo de una mata de mamono donde le dé la perra gana. Porque lo único que hace falta es que se invoque la Constitución, que diga que tome juramento con un ciudadano, que le ponga la Constitución en la Biblia para que el hombre jure. Porque ya luego de que se violó la ley y la Constitución, no hace falta que se juramente ni delante de la Asamblea Nacional, que no existe, ni delante del Tribunal Supremo. Pero por ahí hay unos gochos que pasaron una propuesta clara desde noviembre con un plan B donde dice, de acuerdo a un escrito como de 30 páginas que establece
¿Qué? Así como en la Segunda Guerra Mundial los gobiernos de las naciones invadidas por Hitler les tocó montar gobierno para que no se cayeran fuera extraterritorial, así como De Gaulle montó la Francia libre desde Inglaterra y el Reino de Bélgica, de Holanda y todos esos carajos pasaron a dirigir desde otra parte. Bueno, pues Venezuela tiene que juramentar al presidente. Entonces para eso han escogido que se utilice la sede de la OEA. Bueno, de pinga. Eso para mis cojones. Por mí que se juramente, insisto, debajo de una matemango, una mate mamón, con un poquito debajo de un paraguas y que un ciudadano lo juramente. Pero si lo juramenta el Tribunal Supremo, que diría el señor Antonio Marval, mejor. ¿Por qué? Porque esos señores tienen un mandato de la Constitución, están legales, legítimos y vigentes al día de hoy y tienen un quórum con una mayoría calificada para juramentar al presidente. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde vienen a jugar las ratas venezolanas. ¿Por qué no le han reconocido al Tribunal Supremo desde que fue designado por la Asamblea del 2015? Porque resulta que si el único poder que está vigente y legítimo son ellos son los que tienen que tener la representación de la República y no la señora Dinora, que es la reconocida por el Departamento de Estado. ¿Pero todo para qué? Para que un infeliz ratero como Borges y un come mierda como López y un bandido como la Rata de Ramos y las bolsas del filósofo del Zulia puedan seguir medrando de Citgo y puedan seguir siendo la cara visible para recibir las ayudas del USAID, porque por ahí se han ordeñado plata estos hijueputas. Ojalá en el gobierno de Trump le hagan la respectiva auditoría a todas esas ratas que ahora pretenden estar al lado del presidente González en Dominicana, porque todo lo que quieren es comprar comprar inmunidad y seguir manejando la sopa y seguir en el ajo. Pues el presidente González tiene que entender que se tiene que juramentar, pero todos esos batracios se los tiene que sacudir porque esos carajos recibieron plata y ahora serán revisados por la nueva administración. Y usted, presidente, y la señora Machado, que va a ser la vicepresidente, largo con estas pecuecas porque si no van a arrancar con el pie izquierdo con el catire. Pero lo otro que se tienen que plantear es violentamente juramentarse y, como dicen estos gochos en su papel, de que lo coordine el señor Luis Valo Farías, tienen que montar el gobierno en la sede de la embajada en Washington. ¿Por qué? Bueno, porque es una sede de la embajada de Venezuela, punto. Y montar el gobierno allí. Y además, llevar claramente un presupuesto para que se lo aprueben los americanos y le liberen parte de los fondos que le han sido confiscados a ratas como Samar, Tarek, el Mión del Furrial, los sobrinos, la bruja Silite. A todas esas poco pecuecas les han confiscado más de 3,000 millones de dólares, así que hay dinero suficiente para montar el gobierno. Pero otra cosa que tiene que estar claro dentro de los planes del nuevo gobierno es que la señora Machado no tiene un coño que hacer en Venezuela. Busque la forma de largarse, así sea por una tubería de las aguas negras, o sáquense el helicóptero, o busquen al señor Scotty del Enterprise y que la desaparezcan en Caracas y aparezca en Washington. Pero ya la señora Machado lo que tenía que hacer en Venezuela ya lo hizo. No tiene un coño que hacer allá porque ahora tiene que venirse a los Estados Unidos como hiciera el señor Churchill para convencer a el señor Roosevelt que le apoyara en el esfuerzo de guerra. Y hay que recordar la historia. Churchill viajó 11 veces a los Estados Unidos y eso que tenía el Imperio Británico atrás, ¿ok? O sea, Churchill era el jefe de la India, Australia, Canadá, el Commonwealth, Pakistán, Hong Kong. Toda esa mierda era del imperio inglés. Y a pesar de eso, Churchill le tocó venirse 11 veces a jalar bola a los Estados Unidos para que colaboraran con él para quitarse a los nazis de encima. Y eso fue lo que logró. Bueno, pues la señora Machado hoy tiene que hacer como Churchill y no hacer 11 viajes, sino largarse, aparecer en Washington, montar oficina con el presidente González y empezar a rosquear y a jalar bolas para que nos paren pelotas y llevar planes claros de qué coño es lo que van a hacer y presentar su equipo económico, su equipo militar y su equipo de seguridad para plantear una fuerza
expedicionaria con militares y policías y ciudadanos que quieran participar voluntariamente en la retoma del país. ¿Por qué? Porque ahí está la plata y ahí pueden estar los pertrechos y por supuesto que podemos conseguir la ayuda y utilice el lenguaje que usted quiera y el tratado TIAR y lo que se le ocurra. Pero lo importante es que el nuevo gobierno tiene que plantearse claramente, olvídese de ayudas sociales y trato a los pobres y nada de esa mierda. Tiene que montar un gobierno es para la retoma del país y buscar estas ratas y además utilizar al Tribunal Supremo para enquerellarse contra todo ese poco de hijueputas que han robado al país y además utilizar el Tribunal Supremo para que la gente se pueda enquerellar y desde el gobierno designar un fiscal para que el tribunal le haga juicio a estos bichos y vengan y se defiendan y si no que les pongan de defensor público y que se pueda confiscar los bienes que estas ratas tienen en Venezuela y de una vez empezar a repartir pollo. Eso es lo que tiene como tarea la señora Machado y el señor González. Vuelvo a repetirlo, instalarse en los Estados Unidos a hacerle la corte al catire para que nos ayude y dejar de estarle dando espacio a come mierda como Bori. ¿Qué coño hace la señora Machado agradeciendo a Bori, ese comunista mierda, que por ella no hubiese partido una vela si estuviera hoy secuestrada? Nada, con los comunistas ni agua. Sobre todo que quien nos está ayudando es Milei y entonces sale a darle gracias a los comunistas en Chile. Mala jugada. Pero sobre todo también lo que tiene que tener claro es que quiénes son los aliados de la Venezuela decente y montar el gobierno, juramentarse y que la juramenten a ella aunque sea por Zoom. Y si puede desde Venezuela agarrar y designar a los militares que van a tumbar esta verga, lo haga. Y si no, que se venga a Washington a hacer lo que hizo Churchill o que haga lo que hizo De Gaulle, que se instaló en Londres a jalarle bolas a Eisenhower y a Churchill para que les reconociera a los franceses su participación en la retoma de su nación. Ese es el legado de nosotros. Mire que gente que tenía mucho más les tocó bajar la cabeza y jalar. Ahora nosotros que tenemos un país quebrado, que somos malapaga, que no damos razones de nada, que no pagamos ni dando la plata, que no cumplimos ningún acuerdo. Y entonces, ¿qué creen? ¿Que nos van a ayudar por 2 tweets? Toche. Estén creyendo, el catire está cortando rabo y oreja, se va a coger Groenlandia, está transformando Canadá a ver si la vuelve el Estado 51, se va a coger el canal de Panamá y nosotros queremos que nos ayuden solamente dando gracias, huevas. Hay que plantear negocio, hay que plantear cuál va a ser la política fiscal, hay que hablar cuáles van a ser los aranceles y cuáles van a ser las garantías para que las compañías se instalen en Venezuela para hacer mucha plata, nos generen empleos y paguen los impuestos que vayan a pagar. Pero de eso es lo que hay que hablar, porque el que no le llegue con un plan claro al catire solamente por retórica, por dialéctica y por razones políticas, estamos pelando bolas. Así que bravo por la señora Machado, que entendió que tiene que cuadrarse con el catire y mandar a la mierda a este viejo pajugo que le quedan 10 días y que no ha partido una. Es más, a esta altura del partido, Blinken salió a decir que le clavaba y le subía las sanciones a estos 3 bandidos y a unos bichos en los FARC porque el catire habló y la salvó. Si no, no dicen un toche, porque hay que recordar que los demócratas son socios de los chavistas. Lamentablemente también eran socios de la oposición del equipo que está en Washington. Sí, todo ese poco de perras de venezolanos con Kamala. Bueno, pues el señor González y la señora Machado tienen que entender que con esos bichos a 4 cuadras de distancia, porque si los tienen cerquita, entre el desprecio de los venezolanos y la raya que se hicieron, porque no vaya a creer que la administración Trump no sabe quién es la rata de López, Guaidó, Smolansky, todo ese poco de pecuecas. A eso los tienen inventariados con Tuichicuca. Así que largo con esos bichos, porque acuérdese, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si no se aplica la máxima del cazador novatos, el que se acuesta con muchachos amanece chorreado. Largo con estos bichos. Bueno, señora Machado, aplausos por fin entender que la jugada es con el catire
Y segundo, recuerde que fue su familia la que ayudó a construir la nación venezolana en el siglo pasado. Fueron ellos los que le dieron luz a Venezuela. Fueron ellos los que construyeron la primera siderúrgica en Venezuela y fueron ellos los que fundaron los bancos importantes del país. Usted pertenece a ese legado familiar, a los Machado Zuluaga. No se le olvide. ¿Por qué? Porque cuando usted se le olvida el pasado y reconocer su familia, entonces no le está mostrando a los venezolanos que el temple suyo viene de la historia, no porque usted es una advenediza que nació ayer como el Sambo de Sabaneta o como la rata del bobo de Cúcuta que no se sabe si lo parieron en Viena o fue defecado por el recto de una hiena. Entonces entienda que su pasado y su legado es la razón por la cual usted hoy lidera Venezuela. No pierda ese horizonte porque los venezolanos estamos confiando en usted. Por eso, pero tiene que actuar en positivo. Deje de estar hablando y dando lástima con ñángara, sacúdase esos bichos y juegue con los que son. Juegue con ganadores, porque solamente se puede ganar cuando usted se junta con ganadores. Cuando se junta con perdedores, lo único que hacemos es perder. Bueno, cachete, se me cuida. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.